lo que yo he expuesto es porque lo vivimos en el trabajo y lo hacemos y tratamos de hacerlo. Por ejemplo, lo último que hicimos, nosotros tenemos control de las armas y todo, pero sin embargo sigue, pero lo que nos toca a nosotros lo hacemos. Queremos mejorar en eso, implementándolos con los conocimientos que usted nos ha dado, el tema, bonito. A mí me gusta, la verdad, estoy motivada. Y me alegra mucho, me alegra mucho escucharlo. La verdad es que es un aliciente para seguir haciendo las cosas. Se lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho. Y esa es la intención, ¿verdad? Se los mencionaba el otro día, creo que al que ya me ha escuchado hablar varias veces, tal vez parezco disco rayado, pero lo menciono mucho porque lo creo profundamente. Creo que nosotros creemos erróneamente que la inteligencia es la acumulación de conocimientos y tendemos a decirle inteligente a una persona que sabe muchas cosas, pero en realidad las personas inteligentes o la inteligencia se mide por la capacidad de aplicar los conocimientos obtenidos para la resolución de conflictos. Y el hecho de que usted me esté diciendo que pues entiende todo lo que está sucediendo acá y que le gusta porque es precisamente lo que usted hace en su trabajo, indica precisamente eso, ¿verdad? La capacidad para poder aplicar los conocimientos obtenidos en la resolución de conflictos. Esa es la inteligencia como tal. Es una definición mía, ¿verdad? Que bueno que se lo hubiera robado a alguien más o que se lo hubiese aprendido a alguien más, pero no, ¿verdad? Esa es mi conclusión de lo que es la inteligencia. Luego de haber, obviamente, sí leído, hay muchas teorías de las inteligencias. Hay 8, hay 7, hay 14 inteligencias. Hay muchas teorías de las inteligencias múltiples, intelectual, la social, la emocional, la espiritual, hay muchas. Pero creo que al final todas se terminan reduciendo en eso, ¿verdad? De los conocimientos que aprendí en cada una de las partes psicobiológicas que me componen, eh, cómo puedo traducir ese conocimiento a una resolución de un conflicto, que es en realidad para lo que me sirve el conocimiento, si no, no sirve de nada, ¿verdad? Eh, no solo está ocupando espacio ahí. Sí, yo me acuerdo que aprendí cómo se usaba eso y lo has utilizado. No, no lo usaba. Y entonces, ¿para qué, verdad? ¿Para qué gastar tiempo y energías en un proceso de aprendizaje si al final uno no va a utilizar ese conocimiento? No, y es bonito ponerlo en práctica, porque lo que uno aprende, ve y, cuál es el flujograma de la violencia, cuál es el flujograma de la violación, cuál es el flujograma de un niño maltratado, cuál es el flujograma. Es muy bonito porque uno lo recuerda y lo vive día a día y lo pone en práctica. Sí. Sí, le da a uno una visión distinta, ¿verdad? Sí. No es lo mismo, yo de mecánica sé ponerle gasolina al carro y hasta ahí. Y porque me avisa. ¿Sí? No sé nada. Pero entonces mis ojos no ven un carro y no ven el motor y si el carro se queda, solo Dios sabrá por qué. Pero un mecánico lo ve y piensa en posibles cosas, ¿verdad? Si el carro se quedó es por esto, puede ser por lo otro, porque el fallo fue por esto. Entonces se entiende y es capaz de solucionar un problema. Y en ese sentido, a lo que me refiero es que no son lo mismo los ojos de un inexperto a los ojos de un experto. No es igual. Y si estamos aprendiendo sobre las diferentes violencias que existen, cómo nos afectan y luego cómo prevenirlas y cómo crear protocolos de atención para las personas que ya fueron víctimas de la violencia, entonces obviamente nuestros ojos van a ser de cierta forma, si practicamos lo que estamos aprendiendo, expertos en prevención y atención en situaciones de violencia, que esa es la intención. Creo que me enviaron un audio aquí, pero uno de ustedes, pero no lo pude escuchar. Creo que ya está acá otra persona. Solo voy a escuchar el audio de su compañera y damos inicio al módulo. Bueno, Adriana les acaba de compartir allí a través del chat
Les acaba de compartir la asistencia, por favor, si se pudiesen anotar, por favor, y muchas gracias. Y luego también les pediría que si pudiesen encender su cámara, por favor, para que podamos tomar la fotografía de la asistencia, por favor. Solo es ya saben que solo es un momento mientras tomo la fotografía y luego, si gustan, después la pueden apagar. Gracias a quienes ya la encendieron. Los demás personas, por favor, si pudieran también encenderla. Solo es un momento, ¿verdad? Por favor, para que puedan salir en la foto. Momento. Gracias. Estamos tomando las fotos. Solo vamos a tomar un par de fotitos más. Una más y ya puede apagar su cámara. Allí estamos. Gracias. Si gustan ya pueden apagar su cámara. Creo que es más cómodo para la mayoría, entonces no hay ningún problema. Toda vez estén ahí cuando les hable, ¿verdad? Para que me ayuden con la lectura o algo, no hay ningún problema que tengan su cámara apagada. Bueno, vamos a dar inicio entonces al módulo como tal. Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Gracias por unirse, gracias por continuar en el proceso. Entiendo que es un proceso, sí, un poco largo, pero es también por la importancia y la relevancia que el tema que estamos tratando tiene, ¿verdad? Entonces, de allí que la temporalidad del mismo, pues, sea un poco extendida, ¿verdad? Hay varios temas que vamos a ver en este módulo. Ahorita vamos a ver el módulo como tal, los temas que se van a tratar y durante este módulo y en general qué es lo que se pretende, ¿verdad? Entonces, en este módulo lo que se pretende es, son los mecanismos de prevención y atención de víctimas de las diferentes violencias. Como ya vimos, no hay una sola forma de violencia, sino hay varias, ¿verdad? Psicológica, sexual, de género, hay un montón, ¿verdad? Entonces, física. Y en ese sentido, la intención es prepararse para poder no solamente prevenir, sino dar atención a víctimas de situaciones de violencia. La prevención es el primer paso, pero obviamente como nada en esta vida funciona perfectamente, entonces no todas las situaciones de violencia se van a poder prevenir y en ese caso también es importante entender y tener claro cuál es la ruta o el protocolo de atención a estas víctimas de los diferentes tipos de violencia. Esta es la intención, los mecanismos de prevención y atención, tiene, digamos, alguna forma de una estructura que nos va a permitir llegar a esto, ¿verdad? Llegar a los mecanismos de prevención. Dentro de la estructura vamos a ver un diagnóstico participativo. Si no han tenido el gusto de ver algún diagnóstico participativo, de hacer alguno, pues esta es la oportunidad para poder hacerlo, ¿verdad? Vamos a poder aprender cómo hacer un diagnóstico participativo y que acá es parte del tema que lo vamos a ver y luego su funcionalidad, para qué se utiliza, que eso es lo primordial, como les decía, cómo lo pueden llevar a cabo, qué pueden hacer con ese conocimiento. Luego vamos a ver también los indicadores de agresores de violencia intrafamiliar. Es decir, qué cosas me pueden indicar a mí que una persona es agresora y también qué cosas me pueden indicar a mí que una persona está sufriendo de violencia intrafamiliar. En ambos casos, ¿verdad? Cómo poder reconocer a una persona que efectivamente ejerce este tipo de violencia, la violencia intrafamiliar, y cómo poder detectar a una persona que lastimosamente está sufriendo de este tipo de violencia. Luego,
este es otro tema que va un poco en relación con este, pero digamos que este es más amplio porque no se centra solamente en la violencia intrafamiliar, sino se centra en la identificación de víctimas como tal. Y acá vamos a ver varios de los casos, ¿verdad? Indicadores de maltrato físico, maltrato emocional, psicológico, sexual. Entonces, como hay distintos tipos de violencia, algunos indicadores que nos van a decir, bueno, si la persona tiene esta y esta y esta característica, entonces lo más probable es que esté sufriendo un maltrato emocional. Si la persona presenta esta y esta y esta característica, pues lo más probable es que esté sufriendo un maltrato psicológico. Esto es en cuanto a la identificación de las víctimas. Entonces, primero vamos a ver de nuevo el diagnóstico participativo, cómo todas las personas en nuestra comunidad nos pueden ayudar a determinar situaciones de violencia y que se viven en nuestro contexto, entendiendo que aunque de alguna forma sí todas las violencias se dan en nuestra comunidad, no todas tienen digamos, el mismo porcentaje, ¿verdad? Es decir, en algunos lados, en algunos lugares, en algunas comunidades, habrán más personas que sufren de violencia intrafamiliar que en otros, ¿verdad? Y en algunos lugares habrán personas que sufren más de violencia emocional o de violencia psicológica que en otros. Entonces, en ese sentido es importante entender nuestra comunidad, nuestro contexto, para que podamos hacer protocolos que se ajusten a la realidad de nuestra comunidad. De lo contrario, no tendrían mucha relevancia, ¿verdad? El protocolo puede estar muy, muy bonito, con todos los indicadores y todos los pasos, pero en mi comunidad ni siquiera se dan ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Sino la situación en mi comunidad es distinta. De allí la importancia de poder entender para mi comunidad cuál es un protocolo funcional, ¿verdad? Y luego en ese mismo diagnóstico, pues, como se trata de un diagnóstico, cuáles son los indicadores de agresores de violencia intrafamiliar y de las otras violencias que existen también. Cuando estamos nosotros haciendo este proceso, como parte del diagnóstico también de situaciones de violencia, en algunos casos necesitamos poder entrevistar a personas, ¿verdad? Especialmente ustedes que son funcionarios públicos, en algún momento tienen contacto con personas que sufrieron de algún tipo de violencia y qué cosas deben hacer cuando estén hablando con ellas, con estas personas y qué cosas no. Cómo hacer una entrevista con estas personas. Entonces, de nuevo, para que nos pueda dar un diagnóstico completo, ¿verdad? ¿Qué cosas se deben hacer en la entrevista y qué cosas no? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es una entrevista ética? Y acá incluso les compartimos un ejemplo de la guía para realizar la entrevista a una víctima de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿verdad? Y esta es otra de las cuestiones que también tenemos que ver, la atención. De nuevo, volviendo al principio, cuando les mencionaba que el objetivo ideal es que podamos centrar todo el esfuerzo de nuestro trabajo en la prevención de la violencia. Pero hay que entender, hay que ser realistas que pues, no se va a poder prevenir absolutamente todos los casos de violencia que se den en nuestra comunidad. Y entonces, ¿qué puedo hacer si no puedo prevenir todos los casos de violencia que se den en mi comunidad? Entonces, para ese caso, existen la atención inmediata, primaria y secundaria, que vamos a ver las diferencias entre una y otra, ¿verdad? Pero depende del grado de violencia que la persona haya sufrido, cuál de esas tres tipos de atención necesitará. Bueno, va de menos a más, digamos, en cuanto a la intensidad. No es que una violencia tenga que ser fatal para que entonces pueda ser tomada en cuenta, sino en cuanto a la intensidad, porque no todas las violencias están predeterminadas o cumplen con los requisitos para poder recibir cierto tipo de atención, ¿verdad? Entonces,
Acá hay un desglose de qué cosas se tratan con atención inmediata, qué tipos de violencia se tratan con atención primaria y cuáles con atención secundaria. Para que tengan el panorama general de nuevo en el diagnóstico, entonces vamos a poder ver cuál es la realidad de nuestro contexto y en ese sentido poder identificar a agresores de violencia intrafamiliar, de los otros tipos de violencia, no solo agresores, sino a víctimas también. Y cuando tengamos la oportunidad de hacer entrevistas, poder hacerlas adecuadamente con personas víctimas y sobrevivientes de la violencia, entendiendo todo lo que esto implica, ¿verdad? Cuando hago una entrevista para una persona, generalmente la persona tiene que contarme todos los sucesos y pues muchas personas sufren, ¿verdad? Porque vuelven a vivir la experiencia tan traumática que fue ser víctima de una situación de violencia como tal. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en el módulo. Acá el módulo tiene varias actividades, tiene 2 tareas, que es en el diagnóstico participativo, que vamos a revisar la tarea que les compartí. En esto de indicadores de agresores de violencia interfamiliar, acá va a ser un foro en el número 2. Identificación de víctimas es una tarea como tal. Y aquí en la entrevista ética es un foro. Y por último, el cuestionario, ¿verdad? Esa es la última parte. Entonces, de nuevo Adriana les está compartiendo la asistencia por el chat. Si pudieran por favor anotar su asistencia. Muchas gracias. Allí está el link en el chat de Zoom para que le den clic y ahí puedan anotar su asistencia. Gracias. Bueno, vamos a adentrarnos entonces en el tema como tal, en el diagnóstico participativo. Y luego vamos a ver la tarea de esta semana. Si me pudiera ayudar, por favor, tal vez Nelly Hernández, si me pudiera ayudar a leer esta parte del diagnóstico participativo. Voy a ver. ¿Me escucha? Sí, sí la escucho, perfecto. El problema es que casi no miro. Ay. El diagnóstico participativo es una instancia para que los equipos puedan contactarse con la comunidad y abrir espacios para el encuentro y el diálogo en materia de interés común con sus usuarios. Todo lo leo, que es el diagnóstico participativo. De acuerdo con... Sí, por favor. De acuerdo con FASO, el diagnóstico participativo es un método utilizado para identificar la realidad local. Esta identificación se realiza con la participación de los líderes locales o cualquier otro miembro de un grupo definido y debe contener los principales problemas de la ubicación de todos los ámbitos, ya sea social, económico, cultural, ambiental, físico, territorial, político, institucional. El diagnóstico participativo también debe captar el potencial local, es decir, las vocaciones y ventajas del lugar en relación con otros lugares, porque estos son los potenciales que hay que minimizar, perdón, es que casi no veo las letras por salir del celular, para que la localidad o grupo supere los problemas identificados y logre un desarrollo sustentable caminando por sus propios pies, perdón. ¿Hasta ahí? Sí, sí, ahí está bien. Ahí está bien. Esto es un poco lo que les mencionaba, ¿verdad? Que hay que conocer la realidad de nuestro contexto para entonces poder hacer algo, ¿verdad? Cuando uno va al médico, normalmente llamados doctores, no son médicos, pero les decimos doctores por cuestión cultural. Cuando uno va, pues el doctor no lo ve a uno desde la puerta del sanatorio y le dice a uno, a usted le vamos a dejar esto, esto y esto, y usted tiene esto y esto y esto. No, ¿verdad? O sea, primero hace un diagnóstico, primero hace exámenes, revisa, verifica, cuestiona, pregunta,
para entender la situación y entonces puede diagnosticar qué es lo que tenemos y luego del diagnóstico viene la parte en la que nos receta, ¿verdad? En ese orden de ideas. Entonces, pues, lo mismo es con los protocolos que queremos hacer para la prevención de la violencia eh, y la atención a víctimas. ¿Cómo los podemos hacer si no sabemos la realidad de nuestra comunidad? Es fundamental poder conocer cuál es la situación económica de nuestra comunidad, la situación cultural, la situación ambiental, físico-territorial, política, eh, la situación como tal de nuestro contexto para que entonces podamos proponer posibles soluciones, posibles planes de trabajo para poder de alguna forma modificar positivamente la situación de nuestro contexto. Lo que decía acá es que acá dinamizar son los potenciales que hay que dinamizar, o sea, que hay que poner en acción. Eh, a eso es a lo que se refiere esa palabra. Pensé que la iba a cambiar porque no es una palabra muy común, ¿verdad? Dinamizar. Entonces, pensé que la iba a cambiar y no la cambié. Pero eso es poner en acción las cosas, digamos, encontrar qué cosas son las que nuestra comunidad necesita, poder dotar a las personas, en este caso los liderazgos comunitarios, y a las personas, los funcionarios y a los docentes, todas las personas que están participando de este proceso, dotarlos de herramientas como el protocolo para que entonces pueda darse entre las personas participantes una aplicación correcta de los protocolos que pretendemos organizar. Vamos a ver acá precisamente sobre la segunda parte que les estaba hablando, para qué se va a utilizar el diagnóstico participativo. Sandra, si me pudiera ayudar a leer, Sandra Ulloa, por favor. Y bienvenida, Claudia. ¿Para qué sirve el diagnóstico participativo? Sí, por favor. Conforme señala la guía del diagnóstico participativo Flaxo 2015, cuando hay el interés por un diagnóstico participativo, el funcionariado que está facilitando el proceso debe ayudar a hacer un análisis de la realidad de la comunidad, centrándose en el problema más específico que quiere resolver. Este análisis ayudará a la comunidad a comprender mejor su situación, permitirá identificar problemas y obstáculos en su desarrollo, proporcionando los elementos para priorizar sus problemas. Además, el diagnóstico servirá de base para la planificación conjunta de actividades para mejorar la situación de vida de la comunidad o el grupo. Por tanto, el proceso de diagnóstico participativo sirve para sensibilizar tanto a la comunidad como a la entidad que realiza el diagnóstico sobre aspectos relacionados con su realidad socioeconómica, política y cultural. Promover la participación de diferentes grupos comunitarios en los espacios y en la elaboración de políticas públicas, particularmente mujeres, indigentes, jóvenes, negros. Proporcionar una base para la planificación educativa, organizativa y movilizadores. Recopilar datos que puedan proporcionar una base para el sistema de evaluación de la realidad y propuesta de políticas y proyectos. Contribuir a otorgar mayor poder de decisión a la comunidad. Gracias, Sandra. Entonces acá explica más a detalle lo que les mencionaba desde el principio, ¿verdad? Es dotar de conocimientos en cuanto a los datos y al contexto como tal de la comunidad a las personas que proponen de cierta forma las políticas de mejora para hacia la comunidad. Pero la intención primaria es que todo lo que se proponga en cuanto a los protocolos de manera particular se adecue exactamente a lo que la comunidad necesita, ¿verdad? Que no propongamos cosas que no van acorde a lo que se tiene, ¿verdad? Digamos, generalmente cuando se hacen propuestas de situaciones sociales, el clamor mayor es que no se hacen considerando la realidad de los contextos, ¿verdad? Es decir, ni siquiera saben si las personas, como lo que está pasando ahorita con la pandemia, pues envían a todo el mundo a recibir clases a su casa, pero no había un diagnóstico previo
de si las personas iban a poder recibir clases desde su casa o si no. Y de allí la gran deserción escolar que ha habido este año, ¿verdad? A nivel mundial, especialmente pues en lugares donde no se tenía contemplado, donde el acceso al internet no es prioridad, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, ¿verdad? En el Triángulo Norte la prioridad es comer, ¿verdad? Entonces, para muchas de las familias, para el grosso del país, la prioridad es la alimentación, no es el internet. Y en el caso de los niños que no están asistiendo a la escuela porque no tienen internet o porque no tienen un aparato electrónico para poder recibir su clase, entonces muchos de ellos están trabajando, ¿verdad? Y de allí la importancia de poder conocer el contexto para que entonces con ese conocimiento del contexto se pueda proponer una ruta de acción que vaya adecuada a las necesidades que tiene la comunidad como tal. Esta parte también es, digamos que como también ustedes tienen que hacer un diagnóstico, pues de acá ahí les puse alguna información sobre cómo poder realizarlo. Buenas noches, Kelly, bienvenida. Y Rosa creo que también se acaba de unir. Claudia también. Buenas noches, bienvenidas. Tal vez si me pudiese ayudar, no sé si me escucha Miguel Flores. Si me escucha para que me pudiese ayudar con esta parte de cómo se hace un diagnóstico participativo. Si no, quizás Beatriz o Rosa. Rosa, si me escucha. Rosa Sarabia. Creo que no. No sé si me escucha Rosa. Rosa Sarabia. Bueno. No sé si está por ahí Fabián, si me pudiera ayudar. Fabián Nixon. Listo. ¿Cómo se hace un diagnóstico participativo? Sí, por favor. También conforme la guía de Flaxo 2015, un análisis participativo implica un diálogo entre los miembros del grupo o la comunidad y agentes de políticas públicas. La información para el diagnóstico participativo de la realidad se puede recopilar de varios modos. Entrevistas semiestructuradas, individuales o grupales. Técnicas de visualización, observación participativa, análisis de tradiciones culturales, talleres y encuestas, además de otros. El facilitador del proceso de diagnóstico debe ayudar al grupo a resumir los resultados, discutirlos y priorizar los problemas que se presenten. A partir de los resultados de diagnóstico inicial, realizado durante la fase preparatoria, se puede elaborar una lista de verificación de los temas a considerar con el grupo o comunidad, prestando especial atención a cualquier aspecto que corresponda a los principales objetivos para investigar. Para complementar y completar los resultados, se puede recopilar datos adicionales de otras fuentes confiables relacionadas al tema. Gracias. Gracias, Zoe. Bueno, entonces, básicamente lo que hay que hacer es una investigación, ¿verdad? En este caso, como por la situación de la pandemia, pues no se pueden realizar de forma presencial las investigaciones, también puede ser bibliográfica, ¿verdad? Con acceso a sitios de estadísticas de los países como tal, ¿verdad? Los estados tienen sus propios sitios de estadística, pero hay otras fuentes también que pueden ser confiables para que podamos obtener información de la situación de nuestra comunidad. Y en ese sentido, poder proponer un plan de trabajo, como les decía, que se adecue a dichas necesidades. Dentro de las características tenemos que tiene que ser analítico, participativo, tiene que tener compromiso. Al realizar los trabajos del diagnóstico, se van tomando acuerdos que emanan del sentir comunitario. Es decir, si no tomo en cuenta a la comunidad,
no se va a identificar con lo que se está haciendo. De allí la importancia de que también sea incluyente, ¿verdad? Que se pueda tomar en cuenta a la comunidad como tal en cuanto a sus liderazgos comunitarios, las organizaciones que estén trabajando en la comunidad también, mismas que nos pueden facilitar información sobre el contexto de esta, ¿verdad? Porque pues también tienen ellos datos que nos pueden permitir de alguna forma poder construir propuestas más acordes a la realidad nacional, de nuevo. Entonces, acá están los pasos para la elaboración de un diagnóstico, definir los objetivos, elaborar el plan de trabajo. Acá está todo lo que hay que hacer, ¿verdad? El objetivo también acá está descrito. Esto es, digamos, de alguna forma una ruta para que ustedes puedan tener una idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Aunque al final, pues dependiendo de cómo ustedes elaboren o cómo escriban, cómo redacten, va a ser diferente cada quien, ¿verdad? Cómo lo termine haciendo, pero como las otras tareas, ¿verdad? En realidad a mí no me importa mucho la forma, solo me interesa más el fondo, ¿verdad? Aunque lo hagan distinto, toda vez sea funcional, no hay ningún problema, ¿verdad? Luego la ejecución del diagnóstico, cuando ya se tiene el plan de trabajo, y luego cómo comunicar los resultados o las conclusiones a la comunidad. Al final la comunidad tiene que saber cuando ya se realizó el diagnóstico cuáles fueron los resultados. Si no, pues, se queda inconcluso, ¿verdad? Y sienten que su participación no trajo ningún beneficio a la comunidad. Ah, vinieron, me hicieron preguntas o me mandaron una encuesta y luego al final, pues yo ni sé qué pasó con la encuesta, ni sé si van a hacer algo, si no. Entonces, no, el proceso no terminó siendo incluyente para todas las personas que participaron del mismo. Y de ahí la importancia de poder comunicarlos adecuadamente, los resultados del diagnóstico como tal. Vamos a ver las herramientas. Al final vamos a ver si alguien ya lo hizo y si no, les voy a dar un ejemplo de un diagnóstico participativo. Digamos sencillo, ¿verdad? Al final yo siempre priorizo la calidad por encima de la cantidad. No les estoy pidiendo un trabajo de 20 hojas, ni mucho menos, sino algo sencillo, pero que tenga información vital de su comunidad para que eso les pueda permitir una opinión no objetiva, no subjetiva, sino objetiva, es decir, con fundamento en el conocimiento del contexto, opinar, bueno, creo que deberíamos de hacer esto, creo que la ruta debería incluir esto también, pero conociendo, ¿verdad? Con datos reales, con datos que se adecúen al contexto. Entonces es fundamental poder conocer el mismo para poder opinar con propiedad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces las herramientas que pueden utilizarse para la elaboración de un diagnóstico participativo. Si me pudiese ayudar, por favor, vamos a ver, Juan Carlos. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Herramientas que pueden utilizarse para la elaboración de un diagnóstico participativo. Primeramente, entrevista con el informante clave. Consiste en detectar las personas por su trabajo, su rol en la comunidad o por su experiencia de vida. Dispone de información de una visión especial que permite profundizar en el diagnóstico. Para realizar la entrevista se necesita previo análisis y determinar a qué se quiere llegar con la entrevista. 2. Historias de la vida. Consiste en una entrevista a una persona cuya vida tenga un aporte significativo a la comunidad, o bien que su experiencia de vida pueda reflejar la historia del lugar o de la actividad productiva en cuestión. 3. Trabajo por grupos. A través del trabajo grupal se consiguen una participación más abierta y con mayor riqueza de información. Además, el diagnóstico se realiza para un posterior proyecto.
las personas que han participado en la elaboración del mismo tendrán en el futuro una actitud de mayor compromiso. Exacto. Bueno, de ahí sigue el grupo. Sí, creo que hasta ahí, por lo otro ya es mucho para que lo lea todo, pero Vaya. esta parte es fundamental, que era un poco lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Que si logramos hacer que las personas que están en el proceso se identifiquen con el mismo, obviamente van a tener un mayor compromiso para el proceso, y cuando se tiene mayor compromiso para el proceso, los resultados o el esfuerzo que uno pone es mucho mayor que cuando no, ¿verdad? Lo que normalmente conocemos como ponerse la camiseta del equipo, que es una cuestión cultural que se utiliza, ¿verdad? Pero digamos, sentirse identificado con lo que uno está haciendo y entonces poder brindar más de lo que normalmente brindaríamos. Porque no siento que solamente tengo que hacer lo que me corresponde, sino hago lo que puedo hacer, todo lo que puedo hacer para que el proyecto funcione, porque no lo siento como un proyecto de alguien más que me está pidiendo que colabore, sino lo siento como un proyecto mío. Esto es algo que yo estoy haciendo porque me gusta, porque me siento bien con la comunidad en la que estoy y quiero aportar, ¿verdad? Entonces, es fundamental eso, ¿verdad? Poder lograr este sentido de pertenencia hacia lo que se está haciendo. Acá lo que menciona son grupos focales. Entonces, en un grupo focal, lo que se busca son personas claves para que de ahí se pueda extraer información, ¿verdad? Si queremos, por ejemplo, obtener información del sistema educativo, entonces solicitamos la presencia de 1 o 2 docentes por unos 3 o 4 centros educativos de la comunidad para tener información sobre cómo está la comunidad educativa, por ejemplo. Porque no se puede citar a todos y hablar con todos, es demasiado. Entonces los grupos focales se concentran en una cantidad de personas que es manejable, pero sí variada para que se pueda obtener información de todas las personas participantes. Por ejemplo, volviendo a la cuestión educativa, pues digamos las instancias educativas privadas y también las instancias educativas nacionales, ¿verdad? No privadas, públicas, para tener ambas visiones y entonces poder presentar un diagnóstico del sistema educativo incluyente, ¿verdad? A todas las personas que lo conforman. Dibujos de la realidad actual y de la visión del futuro. Cuando entendemos cómo se comporta la comunidad actualmente, podemos proyectar el futuro. Y en esa proyección es cuando nosotros podemos tener alguna injerencia si realizamos de alguna forma un aporte significativo y participativo para la comunidad. Y información cuantitativa. Allí era lo que les mencionaba, para poder opinar con objetividad. Creo que todos sabemos la diferencia, pero la recuerdo solo para quien no lo sepa, una diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Lo subjetivo no tiene que tener ningún fundamento, es lo que yo creo, lo que pienso, lo que siento, y luego está lo objetivo, que es basado en cifras, en datos. No solamente es porque yo lo digo, porque yo lo pienso, sino las evidencias demuestran que precisamente esa es la manera en la que funciona, ¿verdad? Entonces, con la información cuantitativa lo que se busca es tener un panorama para poder llegar a conclusiones. Los números, el análisis de los datos nos indican tendencias, y esas tendencias son al final en las que nosotros proyectamos posibles soluciones, ¿verdad? Es decir, por la cantidad de personas que presentan violencia intrafamiliar en mi municipio, la tendencia es que los nuevos matrimonios, las nuevas uniones, también presenten violencia intrafamiliar. En ese sentido, la propuesta es entonces incluir como parte del sistema educativo, por ejemplo, un curso sobre educación
para el hogar en cuanto a en las habilidades socioemocionales, ¿verdad? El manejo de las habilidades emocionales en el hogar, ¿me entienden? Entonces, cuando vemos la realidad de los números, tenemos una tendencia de, bueno, para allá va. Así, este es el comportamiento que nuestra comunidad tiene. Y en ese sentido podemos planificar con proyección a poder manejar o reducir los índices que nosotros consideremos necesarios de alguna forma afectar, ¿verdad? Positivamente, obviamente. Entonces, ese es el tema. Les voy a mostrar la tarea y vamos a ver si alguien ya la realizó. Que en el otro grupo ya había una persona que lo había hecho para que tal vez lo podamos compartir con ustedes. Acá está la tarea. Ah, ya hay 2 personas. Excelente. Entonces, vamos a ver. Acá está la de Wilfredo y acá está la de Kenia también. Vamos a ver esta tarea de Wilfredo para... Ok. Vamos a ver. Acá creo que solo está escribiendo. Vamos a ver, verificar la tarea como tal. Vamos a ver lo que les pedí de tarea para verificar si tiene concordancia. Ajá. Una propuesta de plan de trabajo. Sí, está bien aquí hizo él. Les voy a enviar ese ejemplo y vamos a ver acá hay otro. Les voy a enviar ese ejemplo que hizo Wilfredo. Y este otro hizo Kenia. Vamos a ver qué tal está también. Se harán convenios con diferentes entidades que son garantes de los derechos para llevar a cabo el diagnóstico, ver quién apoya económicamente. En este proceso se tomará en cuenta. Ok. Bueno, esto es como digamos de forma general lo que se haría, ¿verdad? Pero la propuesta como tal es la que envió Wilfredo. Les voy a enviar ese ejemplo para que puedan realizar su tarea también y que podamos ir avanzando con este tema. Adicional, la otra semana, como les mencionaba, ya van a ver las tareas, ya van a ver los resultados del módulo 2. Quienes aprobaron, quienes no, y quienes no hayan aprobado por una tarea o algo pendiente, pues lo podemos hablar. He estado escribiéndoles de manera individual, directa, ¿verdad? Para poder verificar cómo van con sus tareas. Les he enviado ahí lo que les hace falta para que entonces puedan ponerse al día lo más pronto posible. Eso es lo que vamos a estar viendo durante el módulo. Este diagnóstico participativo, no les estoy pidiendo que en este momento lo hagan como tal, sino que den una propuesta para realizarlo, porque entiendo que la situación es compleja, ¿verdad? Como para poder hacerlo en este preciso momento. Y otra de las cuestiones es que solamente les estoy dando una semana, ¿verdad? Entonces, en una semana no se hace un diagnóstico participativo. Lo que sí se hace es, por lo menos se proyecta un plan de trabajo. Un diagnóstico participativo se podría hacer de esta y esta forma, ¿verdad? Entonces, allí ya nos da una idea de qué cosas podríamos hacer, como bien lo apuntaba Kenia, ¿verdad? Algunas de las cosas que podríamos hacer cuando toque hacer el diagnóstico, pues tomando en cuenta a todas las personas que están involucradas en la comunidad y qué hacer al respecto con esas personas también, ¿verdad? Que me pareció interesante lo que ella pone ahí en cuanto a los convenios que hay que lograr con las personas para que éstas puedan
sentirse parte del proyecto de nuevo, que es algo fundamental para que se pueda generar ese sentido de pertenencia y que entonces las personas estén involucradas de una mejor forma en los procesos que estemos realizando. Les voy a pedir por favor que enciendan su cámara solamente un momento más. Adriana les envió la asistencia ahí para que puedan anotarse. Solamente un momento más. Gracias por encender la cámara para que les pueda tomar una foto final para lo de la asistencia. Gracias a los que ya la encendieron. Ahí estamos esperando a los demás. Solo falta Lurvin, Beatriz, si la pudiera encender, por favor. Rosa también, si la pudiera encender. Rosa Sarabia. Bueno, vamos a tomar. Permítame un segundo. Ahí estamos tomando la fotografía. Gracias. De nuevo. Ya saben, como les mencioné desde el principio, que si tienen alguna duda, si hay algo que no entendieron o si necesitan algún ejemplo en algo, me pueden hablar y con mucho gusto les resuelvo cualquier duda que tengan o les ayudo con cualquier circunstancia que no les esté permitiendo poder hacer la tarea. Ahorita que la descargué, de una vez se las voy a enviar ahí al chat de WhatsApp, la que realizó Willy. El plan que nos presentó Willy ahí para que ustedes puedan tener un ejemplo de cómo hacerlo. De una vez ahí, pues comparto el ejemplo. Willy Ferreira. Okay. Bueno, ahí se las estoy enviando. Ya casi para que la puedan realizar. Ya saben que ese es solamente un ejemplo, no es la única forma de hacerlo, ni mucho menos, pero sí es un muy buen ejemplo de cómo se tiene que realizar la tarea. Ya lo envié a uno, ahorita se los envío al otro. Lo envía al Salvador. Ahorita se los estoy enviando al funcionariado de Honduras. Ahí está. Allá tienen el ejemplo para que lo puedan realizar. Si tienen alguna duda en cuanto a la tarea, pues no duden en escribirme. No me queda más que agradecerles por su participación el día de hoy. Gracias por estar acá, gracias por continuar con el diplomado. Esperamos que sea de gran utilidad para ustedes, que lo puedan poner en práctica como hablábamos al principio y que les sirva, ¿verdad? A las personas que están en su comunidad también. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, de lo Todo contrario, claro. por favor. Todo claro. Bueno. Entonces, no me queda nada más que agradecerles de nuevo su participación. Allí está la asistencia de nuevo en el chat. Les doy un minuto más si alguien más no se ha anotado para que se puedan anotar, por favor. Y podamos dar por concluida la reunión.
Bueno, listo. Feliz noche. Cuídense. Entonces, que tengan una muy buena noche. Gracias por unirse de nuevo. Que estén muy bien y nos seguimos viendo. Nos seguimos hablando. Docentes El Salvador. Ahí está. Bueno.